casi nada por el sol. A ver si. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que se van sumando. Vamos a esperar un ratito más para poder arrancar. Vamos llegando a un poquito más de personas. ¿Qué tal, señor Lisiela? ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos para autoevaluarnos? Perfecto. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Bien. Yo creo que ya vamos a arrancar. Bueno, buenos días con todos los atletas. Primero que nada, les saluda nuevamente Pablo Montoya, soy fisioterapeuta deportiva. Lo que les voy a presentar en esta sexta entrega en vivo es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en el centro, en la clínica deportiva, lo que le denominamos la evaluación funcional. Es parte de un programa que le denominamos Tesla, donde pues en casa vamos a enseñarles a autoevaluarse y poder ayudarlos a aquellas personas que estén entrenando en casa ya cierto tiempo o se estén animando a hacerlo y pues haya molestias o dolores que pueden ser recientes o constantes a través del tiempo y buscar una manera de explorar y encontrar las posibles causas que estén provocando esos problemas. Así que voy a desactivar momentáneamente los comentarios para luego activarlos y poder leer sus preguntas o algunas dudas o mayor información de lo que les voy a mostrar. Bien, antes que nada voy a definir lo que es una evaluación para entrar en contexto de lo que les voy a mostrar más adelante y entendiendo la evaluación como un proceso sistemático donde medimos de manera numérica o descriptiva un aspecto del individuo. En este caso, por ejemplo, en la vida diaria es muy común verlo. Para poder ingresar a un centro de estudios, sea una universidad o algún otro tipo, necesitamos hacer un examen de admisión, por ejemplo. Si queremos optar por un puesto de trabajo, necesitamos pasar una entrevista. Si sean artistas, por ejemplo, ¿no? Un actor, un cantante, un bailarín, tienen que pasar por un casting. Y eso ejemplifica que para uno disponer de un rol o cumplir algo en específico necesitamos algunos requisitos indispensables para saber si lo podemos hacer de manera efectiva. Y esto es un claro ejemplo en el caso de la fisioterapia, que no es una excepción, donde nosotros vamos a evaluar el movimiento corporal humano y poder identificar si estamos preparados o no para poder hacer ciertas demandas, sea de la vida diaria o de la vida deportiva. Y sobre todo vamos a realizar nuevamente las causas, vamos a buscar las causas que puedan estar limitando o alterando el movimiento, ya que precisamente eso es una guía para poder saber qué nos está lesionando o qué nos está dañando. Entonces, habiendo dejado eso claro, el recordatorio de que el dolor va a ser un sistema de alarma que es protector, lo vamos a poder situar como punto de partida para poder ayudarnos con las pruebas que les voy a presentar. Entonces, un ejemplo bastante práctico de cómo funciona el dolor para protegernos es, por ejemplo, si yo coloco mi dedo en esta posición, digamos esta articulación en específico, y algún agente estresor, en este caso va a ser mi dedo contrario, empieza a forzar el límite de mi articulación, mi sistema nervioso va a actuar y va a decir: hay algo que está forzando tu articulación y puede dañar los ligamentos, tendones, la propia articulación. Y si yo quito ese agente estresor, lógicamente el dolor que estaba sintiendo aquí o por esta zona desaparece, porque en realidad la zona de dolor no necesariamente era la causa del problema, sino la fuerza externa que estaba forzando mi dedo. Inclusive si la forzaba más allá, me producía más dolor. Entonces, ese ejemplo tan sencillo se puede aplicar a cualquier articulación del cuerpo.
un ejemplo más en concreto. Por ejemplo, el dolor de rodilla. Teniendo en cuenta de que parte de la evaluación que hacemos involucra una entrevista clínica donde recopilamos datos de que si hubo algún accidente, algún golpe, alguna operación, pero dejando esa parte de lado y concentrarnos en las pruebas físicas, si yo sé que tengo un dolor en rodilla, pero también tengo en cuenta de que mi rodilla se conecta con mi cadera a través del muslo y con mi tobillo a través de la pierna, entonces también podría sospechar de que las causas de mi problema puedan estar tanto arriba por la fuerza y control de mi cadera o en mi tobillo y pie por la estabilidad que me brinda y la capacidad de movimiento que me ayuda. Entonces, en este aspecto, un problema que se manifiesta en una zona puede venir tanto del tobillo, de la cadera o incluso una combinación de ambos factores. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a situar al cuerpo en una especie de desafíos que básicamente van a ser las pruebas y de esta manera saber si estamos preparados o no para algún tipo de situación y forma de movernos para poder afrontar las actividades diarias o deportivas. Para ello hemos seleccionado 5 pruebas funcionales para poder conocer nuestras capacidades de movimiento y el control de este y que nos pueden hacerse de manera segura y cómoda en casa. Lo único que necesitamos es un espacio libre de objetos para evitar algún tipo de accidente y en el caso de que queremos registrar nuestra evaluación para posteriormente hacérnosla llegar o tenerla como un registro importante, la idea es que podamos sacarnos de cuerpo completo en lo posible y así poder ver esos detalles que precisamente un ojo entrenado, una persona capacitada en poder evaluar estos movimientos, se pueda sacar el máximo provecho, que posteriormente voy a explicar qué hacemos con los resultados y ese tipo de cosas. Entonces, la primera prueba va a ser la sentadilla brazos arriba. Esta prueba nos va a servir para conocer nuestra movilidad global desde los tobillos, caderas, la espalda alta y los hombros. Ahora, antes de pasar a ver las pruebas, quiero resaltar unos puntos generales que van a ir para todas estas pruebas. Es de que el análisis que buscamos hacer en lo posible siempre va a ser desde 3 vistas, es decir, desde frente, desde perfil y desde espaldas, para poder así ser bastante preciso y específico con los detalles que podamos encontrar en nuestro respectivo caso. Bien, eso por una parte. Y por otro aspecto, nuestra atención o nuestros focos de atención pueden ir para ordenarnos y poder identificar el mínimo detalle desde abajo hacia arriba. Es decir, observo primero cómo está mi tobillo y mi pie, cómo están mis rodillas, cómo está mi cadera y pelvis, ya que son una unidad que están conectados, cómo está mi tronco, cómo están mis brazos y por último cómo está mi cabeza y cuello, que también están conectados y forman parte de una unidad. Entonces, primero les voy a mostrar la prueba, tal cual como la deberíamos realizar, y luego cuáles son las restricciones o compensaciones frecuentes, y que esto lógicamente nos puede indicar ya algún aspecto, sea de un fallo en la movilidad, es decir, que tengamos algún tipo de rigidez que no podamos controlar, o algún tipo de fallo en el control neuromuscular, es decir, que no activamos ciertos músculos y eso nos impide hacer bien el gesto. Y el tercer punto, que es básicamente lo que nos facilita tener bien los 2 puntos anteriores, es la generación de la fuerza. Si mi músculo es fuerte, va a poder mantener la posición que me es requerida por cierto tiempo o en la misma posición de manera sólida, o no temblar o no fallar en este intento de conocer esta capacidad. Entonces, el primer test se lo voy a mostrar, sentadilla brazos arriba, en este caso mirando hacia el frente y luego las otras vistas. En este caso lo estoy haciendo descalzo, pero no es obligatorio que sea así, solamente que al hacer descalzo puedo observar cómo se comporta el arco de mi pie y tener un poquito más de información, pero también se puede hacer calzado. Entonces, para poder ejemplificar el movimiento, tengo aquí una varilla para poder hacer las líneas verticales, horizontales para definir el movimiento, pero la prueba sería
de esta manera. Estoy con mis pies al ancho de mis hombros, mis manos a los costados, y lo que voy a proceder a hacer es a subir todo lo que pueda hacia arriba y hacia atrás mis brazos y hacer la sentadilla lo más profundo que pueda, y de esta forma, con la mirada hacia el frente, regreso. La idea es poder grabarlos y así poder ver todo el movimiento desde que subo y bajo y lógicamente regreso. Y idealmente, de una misma vista, poder ver la ejecución del movimiento. De aquí, igual, todo lo que pueda y regreso. Y finalmente, para observar la posición, como les señalaba, de mis pies, mis rodillas, cadera, pelvis, el tronco, el cabeza y cuello y hombros, de esta vista también. Igual aquí, y todo lo que pueda bajar, y regreso. Ahora, esa es la prueba en sí. Ahora, ¿qué aspectos se pueden identificar para precisamente poder definir si tengo alguna compensación o alguna restricción? Les voy a mostrar algunos ejemplos típicos que suelen encontrarse. Igual en ese orden, desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, si una persona no tiene suficiente estabilidad en los músculos del pie y del tobillo, lo típico es que los arcos colapsen hacia adentro. Y eso se puede ver precisamente cuando estamos en carga. Ahora, normalmente este colapso hacia adentro de nuestros pies se puede acompañar típicamente de las rodillas hacia adentro. Y esto puede también desencadenar, lógicamente que esto puede estar por separado o en sumatoria, es decir, puedo tener uno de estos problemas más otro de estos problemas y que eso se vaya manifestando como una cadena con la espalda abajo, por ejemplo. Estar aquí y de repente estar muy arqueado de esta zona porque precisamente no tengo el control de la musculatura abdominal para no acentuar la curva. O el caso contrario, que porque no tengo una buena movilidad en mi columna, estoy todo encorvado y eso también afecta a la posición de mis hombros. Entonces, ahí vamos viendo que un punto se puede conectar con otro punto, sobre todo si no hay suficiente capacidad de movimiento, control de este o la fuerza de los músculos que nos permiten soportar esa posición. Entonces, continuando con estos errores típicos, cuando no tenemos suficiente capacidad de movimiento aquí, muy aparte de estar encorvados, lo que podemos hacer es, en lugar de bajar con el tronco, que es donde voy a hacer esto, como ejemplo, en vez de que mi tronco esté en una misma diagonal que la posición de mis tibias, es decir, el hueso de mi pierna, lo que va a pasar es que esté muy plegado hacia adelante, o sea, mi tronco me compense por la falta de capacidad de enderezarme en esta posición. ¿Y eso qué puede generarme? Que una falta de movimiento en una zona de mi columna puede estar generando mucho estrés en la espalda baja, aún manteniendo mi arco lumbar. Hay casos en donde incluso van a estar muy encorvados porque es un movimiento muy desafiante. Pero es precisamente ese desafío el que nos va a permitir saber cuál es nuestro punto de partida para un movimiento tan básico como de la posición de pie, sentarse y regresar, ya que eso nos ayuda a conocer nuestra capacidad de movimiento y control y fuerza, pero ¿para qué? Para deportes donde involucren saltos, donde tenga que realizar movimientos que produzcan una potencia y una desaceleración, es decir, una absorción de esa potencia o de ese impacto. Así que muy importante esta primera prueba. Y lógicamente la posición de la pelvis y de la cadera, si bien es cierto mencioné lo de las rodillas, si es que estamos aquí, muy aparte de que la posición de nuestros hombros no tenga la facilidad de llegar siquiera a la altura del rostro, nuestra pelvis, solo visto por de frente o de espaldas, podemos estar teniendo algún desbalance hacia un lado con respecto al otro. Lógicamente eso ya nos debería llamar la atención y poder indagar qué está pasando, qué lo está generando. Puede ser la falta de control
del músculo del glúteo medio, o una restricción en la articulación del tobillo del otro lado, que me obliga a desplazar de esta manera. Así que toda esa información global que se saca con un simple video de esta prueba, se puede ir desglosando y buscando las causas del problema. Esa sería la primera prueba en general. La posición de la cabeza tendría que estar mirando al frente. Algunos mencionan que puede estar alineada con el cuerpo, otros mirando hacia el frente, pero lo importante es no forzar el rango de movimiento. Es decir, si en la sentadilla estoy aquí firme y controlado, bien, pero si estoy exagerando este arco, igual también me va a generar problemas, aún así no sea un gesto principal de este movimiento. Así que pasamos con la segunda prueba. Esta es una prueba un poquito más amigable, más sencilla, donde es ideal que, sobre todo los deportistas que involucran hacer carrera, lo que vendría a ser saltos consecutivos de una pierna con otra, es obligatorio o es indispensable dominar, que es el equilibrio a una sola pierna. En este caso, básicamente nos va a poder ayudar a evaluar nuestra capacidad de control del movimiento y de la posición de nuestras articulaciones, nuevamente desde el pie hasta la cabeza. Y la prueba es de la siguiente manera. Igual esto se puede observar, como les mencioné, de frente, de perfil o de espalda sobre todo, para poder ver los niveles del balance de nuestra pelvis y todos los movimientos que puedan desencadenarse de abajo hacia arriba. Entonces, la prueba sería de esta manera. Manos a la cintura para evitar equilibrarnos por los movimientos de los brazos. Igual los pies al ancho de las caderas, como en la prueba anterior. Mirada al frente. Y lo que vamos a hacer es elevar la pierna que no vamos a evaluar en el aire, en posición de 90 grados de cadera y 90 grados de rodilla. Para que ustedes lo puedan ver, sería de esta manera. Aquí, flexión de 90 grados de cadera, que es el muslo horizontal, y flexión de 90 grados de rodilla, que es la tibia o hueso de la pierna vertical. Entonces, de esta posición, trato de mantener mi estatura, mirada al frente, y hay un tiempo referencial para hacerlo con ojos abiertos y con ojos cerrados. Si estoy con mis ojos abiertos, mirando al frente, tengo estable, son 30 segundos para poder tolerar esta posición. Si lo hago con los ojos cerrados, van a ser 20 segundos y voy a observar los cambios que repercuten, ya sea en el movimiento de mi tobillo. En este caso lo estoy haciendo en pasto porque es el espacio que dispongo, el mayor espacio, pero la idea es que sea en un piso estable, ¿no? Que no haya inestabilidad ahí que nos pueda falsear la prueba. Pero el punto importante, observar desde cómo está colocado nuestro pie, cómo responde nuestro arco, si nuestra rodilla se empieza a ladear conjuntamente con los movimientos del tobillo, si nuestra rodilla está estable, si nuestra pelvis nuevamente está bien posicionada. Va a haber casos en donde la persona puede estar semisentada o semi-agachada, puede estar con la cadera hacia atrás, cadera hacia adelante. Todo esto son lógicamente exageraciones que estoy haciendo para que se pueda entender las complicaciones que se pueden encontrar, pero lo normal es que se pueda ver un poquito de esa intención del movimiento que el cuerpo hace para acomodarse. No es que sea exactamente así de exagerado, pero se entiende la idea en ese aspecto. Y también, sobre todo visto desde atrás, algo que solemos encontrar bastante en personas que tienen falta de control y de fuerza en el glúteo medio, es que la pelvis contraria caiga. Es decir, que cuando estamos haciendo esta prueba, la falta de control aquí provoca que el lado contrario se caiga y lógicamente inclusive se ladee la pelvis de ese lado. Entonces eso me genera todo un desequilibrio que inclusive se puede compensar en mi columna de esta manera o de la manera contraria. Eso va a depender de las estrategias que tenga el cuerpo de compensarse. Entonces, estamos viendo nuevamente las conexiones que tiene el cuerpo desde un problema que puede empezar desde la base del edificio, digamos, de los cimientos, hasta el techo. Igual la posición de la mirada, no sé si estamos haciendo la prueba exagerando mucho.
el arco del cuello, o si estamos muy encorvados, precisamente porque no tenemos esa capacidad de enderezarnos y equilibrar toda esta postura. Así que esa sería la prueba que nos va a ayudar a tener ya una conciencia del equilibrio que necesitamos. Un punto a añadir, aparte del tiempo de duración, sea con ojos abiertos de 30 segundos y con ojos cerrados de 20 segundos, es que si en caso perdemos el equilibrio, podemos intentar hasta 3 veces por cada lado. La idea es que podamos mantener el equilibrio en todo momento, y en caso pues fallemos, tenemos esas posibilidades de poder intentarlo todavía. Así que eso por una parte. Y la siguiente prueba es una progresión de la prueba que les acabo de mostrar, en donde vamos a hacer una media sentadilla a una pierna. Esto, a diferencia de la prueba anterior, nos va a servir para poder saber cuánto de capacidad muscular y de control nos puede ayudar a generar movimiento para poder bajar y subir de manera equilibrada. En este caso van a ser 3 repeticiones por lado, van a ser solo con los ojos abiertos, por temas de hacerlo de forma más segura. En caso, lógicamente, no se encuentre ninguna sospecha de alguna condensación, se puede hacer incluso más retador para poder ahondar en esa capacidad, hacerlo con los ojos cerrados, pero les voy a mostrar qué diferencias habría con la prueba anterior y las posibles compensaciones que se pueden encontrar para poder ahí tener los puntos importantes de trabajo a identificar. De igual manera, los pies al ancho de nuestros hombros, los brazos a nivel de la cintura, y a diferencia de la prueba anterior, la pierna ya no va a ir en 90 grados, no va a ir a la mitad, 45. Digamos que nuestra rodilla tendría que estar al nivel del pie que está en el aire. Entonces, de ahí, haciendo esta posición de número 4, es que vamos a hacer la media sentadilla. Es decir que vamos a, manteniendo la mirada al frente, las manos en la cintura, a bajar, subir, bajar, subir, bajar y subir nuevamente. Eso va a obligar a que los músculos que nos estabilicen la posición de partida, la posición de la mitad y la de regreso, puedan mantenernos de forma recta y alineada. Nuevamente aquel ejemplo, ¿no? Si este va a ser mi eje, yo hago la prueba, voy a poder saber si estoy exagerando los movimientos de las rodillas afuera, si estoy colapsando todas esas fuerzas hacia adentro, si mi tronco lo estoy llevando hacia un lado con respecto al otro, teniendo la referencia del horizontal igual para la pelvis. Voy a tener precisamente información valiosa de situaciones deportivas en las que mi cuerpo se vea sometido a esta posición. Cuando estoy en postura de carrera, es algo bastante similar y transferible al gesto. Estoy amortiguando mi peso de esta manera. Entonces, este pequeño desafío, que es la prueba de la media sentadilla a una pierna, nos permite tener una información previa de qué es lo que podría pasar en un gesto que puede transferirse a la carrera o a algún deporte que involucre correr. Así que vuelvo a repetirlo desde esta visión: manos a la cintura, 45 grados, y manteniendo mi mirada al frente, 1, 2 y 3. Como les decía, atención de abajo hacia arriba. Se colapsó mi pie, se metió mi rodilla, se exageró, mi pelvis se movió, mi rodilla cayó, mi pelvis se fue hacia el lado contrario, mi tronco se inclinó o se rotó. Todo ese tipo de información es muy valiosa para poder analizarla en caso queramos prevenir algún tipo de lesión, queramos salir, es decir, rehabilitarnos, ayudarnos a mejorar nuestro proceso de rehabilitación, o incluso, así no hemos tenido ningún tipo de lesión, pensar en nuestro rendimiento, es decir, qué factores están haciendo
que yo, a pesar de correr muchos años, todavía no mejoro mi récord personal. Entonces tengo ciertas posibilidades de conocer qué me está faltando en este aspecto de la salud, el enfoque del movimiento, para poder potenciarme. Así que esa sería la tercera prueba. En las siguientes pruebas vamos a poder ver el control de la zona media o el famoso core de dos formas. Igual, todas estas siguen los principios de concentrarnos en ver las 6 partes del cuerpo. Entonces, básicamente vamos a evaluar en ambas pruebas la capacidad de compactación del cuerpo, solamente que la diferencia va a radicar en que en una vamos a quitar 2 apoyos, por eso se llama perro cazador, porque es una posición de 4 apoyos en el piso, y en la siguiente prueba vamos a hacer el plank prono, que precisamente ahí vamos a tener algunos detalles a observar también. Entonces paso a mostrarles cómo sería la prueba en cuestión y luego cuáles serían las compensaciones típicas que se pueden encontrar. Lógicamente, no voy a hacer hincapié tanto en esta como en la siguiente, sobre todo, que cuando nos evaluamos estamos buscando hacer nuestro mejor intento, pero no es ningún tipo de competencia. En todo caso, es una competencia con uno mismo, pero no en ese momento, sino desde el momento que sé qué cosas tengo por mejorar, cuáles son mis puntos de mejora, me preparo, busco hacer una rutina correctiva en base a la asesoría que podamos darle nosotros o a algún fisioterapeuta o entrenador capacitado para poder trabajar estos puntos que vamos encontrando. Así que pasemos a ver la prueba. Como esto, la idea nuevamente para poder evaluarnos es de que el espacio donde nos grabamos sea lo suficientemente amplio para poder hacer bien la ejecución. En este caso nos va a importar poder ver el movimiento de la pierna que da la cámara y observar el movimiento del brazo contrario. La secuencia sería de esta manera. Estoy aquí, primero que nada extiendo completamente mi pierna, segundo quito el apoyo del brazo en el aire y tercero despego la pierna y mantengo 10 segundos para poder saber la capacidad que tiene mi musculatura de la zona media para controlar todos esos puntos. Y lógicamente para ver el otro lado recomiendo girar el cuerpo y hacer precisamente lo mismo. Extiendo totalmente la pierna, el brazo y finalmente libero ahí el espacio de la pierna. Entonces de esta manera sigo tolerando y aquí es donde ya les paso a explicarle los posibles hallazgos. Viendo de esta parte, como ya se les había mencionado en el live anterior, los problemas de espalda relacionados a la cadera, es que es muy típico, teniendo en cuenta el análisis desde el pie hacia arriba, encontrar que hay mucha tendencia a llevar el tobillo muy en punta, es decir, no mantenerlo equilibrado recto, sino exagerar la carga en las pantorrillas. Otro aspecto es que la rodilla esté un poco doblada y eso nos indica falta de control en glúteo y sobrecarga, la consecuencia, la sobrecarga en los isquiotibiales. Y por otra parte puede haber un quiebre a nivel de la espalda baja que nos involucre que no hay precisamente ese control abdominal que es necesario para transferir todas esas fuerzas hacia los brazos. Y continuando con esa secuencia de observar las compensaciones, vamos a observar casos en donde en algunos se arquean demasiado y en otros de repente están muy encorvados, y eso se va a apreciar también en la articulación del hombro nuevamente, como el ejemplo que les señalaba de la sentadilla brazos arriba. Vamos a tener una restricción de la columna torácica que puede repercutir al hombro o inclusive compensarse con la cabeza y el cuello mirando hacia el frente y no hacia el frente del cuerpo, que es como idealmente sería para mantener toda esa zona compacta. Eso en grandes rasgos. De hecho también se puede apreciar
frente y espalda, que quizá pueda estar compensando haciendo movimientos con la pelvis nuevamente hacia el costado o la pierna muy hacia afuera. Entonces, eso es otra visión que nos ayuda a tener más información sobre esta prueba. Y vamos a definir un poquito más esta capacidad de compactar el cuerpo con la última prueba, que vendría a ser el plank boca abajo o plank prono. Esta básicamente nos va a someter a un tiempo estándar de 30 segundos. Lo estoy colocando con ese tiempo porque solo es necesario saber que con cierta cantidad de tiempo podemos observar qué desajustes o qué problemas aparecen. No queremos saber necesariamente la cantidad de tiempo que podemos tolerar la posición, sino qué pasa en esos 30 segundos estipulados. Así que vamos a estar atentos a esos fallos de control. En este caso, la posición de los pies y las rodillas no va a ser tan determinante, es importante también observarlo, pero sobre todo vamos a tener atención a la posición de la pelvis, posición del tronco, la posición de los hombros, es decir, los brazos, y la cabeza nuevamente, ya que es todo un continuo. Si algo trabaja bien, porque va a continuar ese trabajo, pero si algo trabaja mal, se puede imposibilitar o dificultar la tarea de esa misma zona y de las que están relacionadas en ese continuo. Así que vamos a ver cómo podríamos realizar esta prueba o esta evaluación con el plank. En este caso, la posición que vamos a adoptar va a ser con los codos en 90 grados a nivel de nuestra articulación del hombro, y nuestra palma va a estar abierta, es decir, no vamos a apretar los puños. Simplemente el cuerpo en la posición que ya muchos conocen. Colocamos bien los hombros y vamos a extender una por una, y ahí mantenemos los 30 segundos. Ahora, en este ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Que la posición de nuestras puntas de los pies puede estar hacia afuera, hacia adentro, o más bien pueda repercutir a que la pelvis está muy elevada o está muy baja, o de repente la espalda está muy arqueada o muy encorvada, por mostrarle algunos ejemplos de compensación dentro de este ejemplo. Ahora, en la columna o en los hombros, uno puede desactivar los serratos dejando el pecho muy cerca al piso, y también exagerar mucho esa activación. La idea es mantener un equilibrio. Hay personas que van a requerir más de una posición que otra, y sobre todo tener en cuenta que el cuello debe mantenerse alargado y en conjunto con el tronco. No tensar los hombros hacia el cuello o dejar la cabeza caída, o por el contrario, muy tensa con la mirada al frente. Son esos los puntos más resaltantes dentro de esta evaluación de este ejercicio, incluso tan practicado, tan promovido para mantenerse en forma o poder, digamos, estimular esa zona media. Así que nuestra visión como fisioterapeutas es poder ir más allá de simplemente hacer el ejercicio, sino es qué cosas de este movimiento, de este desafío, de este ejercicio estamos haciendo bien y qué cosas podemos mejorar. Así que luego de haber recopilado toda esa información, le voy a mostrar algunos ejemplos de puntos específicos en concreto de algún patrón de una persona que puedan poder seleccionarse y poder armarse alguna propuesta terapéutica. Por ejemplo, de las pruebas que vimos, ya sabemos que unas van para poder detectar nuestros problemas de movilidad y otros nuestros problemas de control, sobre todo a nivel de la zona media o de nuestras articulaciones de las piernas. De hecho, hay otras pruebas que pueden ir más dirigidas a ver el control de los hombros como tal, pero eso sería en otra propuesta. Entonces, vamos a preguntarnos si algunos ya probaron las pruebas o lo van a hacer posteriormente. Les voy a señalar lo siguiente.
Si en mis problemas de movilidad más resaltantes, es decir, donde sentí que compensé más, o lo vi porque me grabé, que compensé más, me costó más hacerlo, o incluso me provocó dolor, tener esos puntos bien en cuenta. Y esos aspectos que nosotros identifiquemos van a ser los que nos va a ayudar a conocer esa tarea por mejorar. Es decir, qué puedo hacer en caso de realizar la prueba de sentadilla brazos arriba y, por ejemplo, tuve dolor de espalda. Quizás pueda ser el caso hipotético que estoy ejemplificando, que cuando hice mi sentadilla brazos arriba, mi espalda, como no podía bajar alineada y controlada, me colapsaba. Entonces, al yo creer que estoy haciendo de la manera correcta, quizás mis sentadillas al entrenar en casa, pero me evalúo y me encuentro con esto, me indica de que mi rigidez de la zona torácica me está repercutiendo a la estabilidad y al control de mi espalda baja. Entonces, sabiendo este pequeño hallazgo relacionado a mi problema de fondo, ¿qué podría hacer? Bueno, les menciono brevemente para que pueda continuar con otra explicación. Si tengo la zona dorsal aquí bloqueada, en base a esta prueba que identifiqué, pues me va a servir a ayudarme con ejercicios de foam roller a movilizar esta zona, a liberar los músculos pectoral y dorsal para poder darle esa alineación que le falta a mi espalda, y sobre todo activar los músculos que me mantienen esta posición más erguida, sobre todo en una posición donde sea parecido al patrón de movimiento, donde pueda activarlo y no colapsarme nuevamente cuando haga la prueba, lógicamente a través del tiempo, no es que se solucione de un día para otro, ya que básicamente lo que encontramos son años, algunos meses de falta de movilidad, sea porque nuestro deporte o la mayoría de deportes no nos amplía el rango de movimiento o no es obligatorio hacerlo. Por decirles ejemplos donde en el fútbol la posición de semi agachado no nos exige necesariamente aperturar y tener la capacidad de tener esa elasticidad en algunas partes del cuerpo, y precisamente buscamos identificar qué cosas nos faltan para poder ser una persona más completa, en caso no seas deportista, o un atleta más completo. Así que ese sería un ejemplo. El ejemplo típico también, tanto sea en la prueba de equilibrio de una pierna o en la media sentadilla, es que si yo tengo problemas en rodilla o he tenido, y sea que me mantengo en una sola pierna y empieza a bailar mi cadera o mi rodilla, o al hacer la media sentadilla se me va hacia adentro, muy aparte de que tenga dolor o no, ¿qué es lo que tendría que empezar a hacer? Primero, si tengo problemas del movimiento de mi tobillo, es decir, la articulación no está libre, al tener una traba aquí voy a tener un exceso de movimiento en otra parte, es decir, lo que no ocurre aquí va a buscar tener alguna vía de escape, que normalmente es la compensación hacia adentro. Entonces, en ese caso, mi prioridad primero sería trabajar mis problemas de movilidad de tobillo y, cómo no, la liberación de los músculos aductores, que son lo más común, los responsables de fijar esta posición. Y una vez ayudé a la movilidad aquí, a la libertad de mi musculatura de la parte interna del muslo, paso conjuntamente a activar mis músculos abductores, es decir, la zona que está afuera de la cadera, entiéndase el glúteo medio y músculos profundos de la cadera, los rotadores externos. Entonces, teniendo esa primera fase de preparación, voy a poder ya prescribir ejercicios que me preparen para una posición a una sola pierna. Es muy típico ver realizar lunges con ese mismo patrón de movimiento, ¿no? Que no tenemos la capacidad de llevar la pierna hacia afuera y poder mantenernos estables y hacer el gesto. Es, en otras palabras, un ABC. Antes de querer hacer el ejercicio típico convencional que mucho se ve, es qué
nivel estoy. Puedo hacer bien una sentadilla, puedo hacer bien el equilibrio de una pierna, puedo hacer bien la media sentadilla de una pierna, y así, etcétera, etcétera, con las pruebas que conozcamos para poder definir nuestro riesgo a lesionarnos, o si estamos lesionados, cómo está nuestra evolución. Así que principalmente eso era lo que les quería compartir. La idea es ir de lo simple a lo complejo, tanto sea en niveles de ejercicios como en planes de entrenamiento. Así que ahora voy a activar los comentarios para poder leerlos. Cualquier duda o interrogante va a ser bienvenida para poder resolverla. E igual yo ya les voy adelantando un poquito la información de algunas dudas típicas que se puedan presentar, que es, como ya les había mencionado antes, ¿qué puedo hacer con los resultados de mi evaluación? Bueno, la idea es contar con la ayuda de tu fisioterapeuta de confianza o tu entrenador de confianza, que estén capacitados precisamente para poder brindarte las herramientas adecuadas según tu caso. Otra pregunta que les puedo mencionar es si nosotros como esportiva podemos ayudar a interpretar sus resultados o a orientarlos. Pues sí, es totalmente válido hacerlo para nosotros. Los que estén interesados en los que los ayudemos a analizar sus resultados o a guiarlos, los estaremos leyendo por DM o por WhatsApp para poder ir caso por caso a evaluarlos. Teniendo en cuenta esas dos preguntas, otra pregunta típica puede ser: ¿cuál es el siguiente paso luego de haberme autoevaluado? Esto es muy importante y se lo mencioné un poquito antes, que es que hay que priorizar los puntos a trabajar. Es decir, dentro de todo lo que se puede haber encontrado, sean 6 puntos por mejorar, 8 puntos por mejorar, 10 puntos por mejorar, es escoger al menos 3 puntos en los que yo sepa que voy a poder ir progresando mi capacidad de movimiento, sea en cuanto a movimiento o en cuanto a control y fuerza. Entonces, lógicamente, no todo lo que se vea en estas pruebas va a ser negativo. Hay cosas que van a ser buenas, y eso también se puede tener en cuenta, pues, para precisamente no bajonearnos o pensar, pucha, está así de mal. No esa es la idea, ¿no? Sino ver qué más podemos lograr con lo que ya estamos teniendo. Así que por esa parte nos va a servir priorizar los puntos a mejorar y generar precisamente unas propuestas de rutina de ejercicios correctivos que vayan orientados sea a rehabilitar mi lesión, a prevenir lesiones o a mejorar mi rendimiento. Así que ese sería un ejemplo de pregunta también. El otro aspecto importante sería: ¿cuánto me puede tomar solucionar mis problemas o los resultados que he encontrado? Si bien es cierto, una pregunta muy abierta y variable dependiendo de cada caso, pero dentro del proceso que hemos visto con algunos atletas, habrá personas que en un mes puedan mejorar sustancialmente sus problemas o su condición de salud, mientras que en otras personas les pueda tomar de 3 meses a más. Así que tener mucho eso en cuenta. A los que estén interesados en poder pasar una evaluación con nosotros vía virtual, tengan toda la confianza de escribirnos para poder ayudarlos y sobre todo mantenernos seguros y a salvo en casa mientras podemos cuidar nuestra salud. A ver, voy a leer ahí una preguntita de Arqueros RJ. Pregunta si esta prueba se puede hacer a cualquier edad, niños. Sí, en su mayoría estas pruebas se pueden hacer a cualquier edad. Sin embargo, en el desarrollo neuromotor de los niños, las pruebas a una pierna puedan retar un poquito más su capacidad, sobre todo si son menores entre 2 a 3 años. Si bien es cierto, ya caminan, van a ir
puliendo sus capacidades de movimiento, sus patrones. Es decir, tampoco ser, ya que son niños que están en desarrollo. Pero teniendo en cuenta que un niño puede empezar a hacer actividad deportiva o algún deporte, básicamente que es mientras esta persona ya puede seguir órdenes, es decir, hacer caso a las indicaciones del profesor y tal, te aconsejaría poder considerarlos en un rango de 5 años para arriba, pero no tener precisamente la restricción del tiempo que mencioné de 30 segundos o 20 segundos, porque están en desarrollo, es decir, van a ir dominando el control corporal a través del tiempo. Más que nada esto va dirigido a adultos jóvenes o adultos. La prueba de equilibrio a una sola pierna también a adultos mayores, así que sí se aplica en esos aspectos también. Muchas gracias por tu pregunta y bueno, si tienen alguna otra pregunta más por ahí, igual eso sería todo por hoy, atletas. Los invito a visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Sportiva Medicina Deportiva y ahí tendrán más contenido de utilidad. De hecho, este en vivo lo voy a subir a esa plataforma también para que puedan revisar ahí los momentos específicos en donde hablo sobre tal prueba y ahí ustedes puedan replicarlo. Y muchísimas gracias por sintonizarnos. Los esperamos con sus autoevaluaciones para mantenernos seguros y saludables en casa. Hasta la próxima.